cuarto y último tendremos dos ejemplos aplicativos donde los veremos reflejados en un contexto de la vida real. A manera de contexto, quiero contarles que las ecuaciones diferenciales de segundo orden son herramientas útiles en la modelización de sistemas físicos, en particular en el análisis de sistemas masa-resorte. Estas ecuaciones permiten escribir el sistema y entender cómo funcionan a partir de una condición inicial y sistemas de forzamientos externos. El sistema masa-resorte es un modelo común en la física y la ingeniería que se utiliza para describir el movimiento oscilatorio de un objeto sujeto a un resorte. La dinámica de este sistema está fundamentada en la ley de Hooke y en las leyes de movimiento de Newton. En este contexto, las ecuaciones diferenciales permiten describir la posición y la velocidad de la masa en función del tiempo. La masa es una unidad de medida de materia que contiene un objeto. Esta se mide en kilogramos de acuerdo al sistema internacional. La masa se mueve en una dirección y está sujeta a la fuerza del resorte. Tenemos el concepto de un resorte. El resorte es un objeto elástico que se estira o se comprime debido a una fuerza externa. La ley de Hooke establece que la fuerza restauradora es proporcional a la elongación o compresión de un resorte. El resorte ejerce una fuerza restauradora a la masa que está unida a él. Tenemos el análisis de la ecuación de movimiento, que de acuerdo a la aplicación de las ecuaciones diferenciales es el movimiento de la masa en función del tiempo. En su resolución tenemos diferentes técnicas para resolverla, como lo es la factorización y la transformada de Laplace. Tiene diferentes aplicaciones en la física y en la ingeniería, como el análisis de vibraciones, el diseño de sistemas de suspensión y amortiguamiento. La solución general de esta ecuación está dada por la combinación de dos funciones exponenciales cuyas constantes están determinadas por las condiciones iniciales de un sistema. Frecuencia natural de oscilación es la frecuencia a la cual se oscila sin amortiguamiento. Esta es una propiedad inherente al sistema y está determinada por las características del resorte y la masa. El amortiguamiento crítico es el nivel de amortiguamiento que alcanza su punto de transición entre un movimiento suramortiguado y un movimiento sobreamortiguado. En este punto, el sistema alcanza su mayor amplitud de oscilación antes de volver a su posición de equilibrio. Tenemos diferentes fuerzas implicadas en este contexto. Una de ellas es la fuerza de restauración, que vemos representada en la fuerza del resorte. Tenemos también el peso, que hace referencia a la fuerza gravitatoria, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa. La fuerza de inercia, la fuerza de amortiguamiento y otras fuerzas externas. El movimiento ligero amortiguable es un tipo de movimiento oscilatorio, ¿sí?, que ocurre cuando un objeto se desplaza hacia adelante y hacia atrás alrededor de una posición de equilibrio, mientras está sujeto a una fuerza de amortiguamiento que se opone a su movimiento. Movimiento forzado amortiguado se refiere a un tipo de movimiento oscilatorio, ¿sí?, en el cual un objeto está sujeto a una fuerza externa periódica. Al mismo tiempo, esa fuerza se le conectan fuerzas de amortiguamiento que disipan esa energía a través del tiempo. Movimiento forzado amortiguado es un tipo de movimiento oscilatorio en el cual este objeto está sujeto a una fuerza externa periódica, pero esta vez no está conectado a fuerzas de amortiguamiento que disipen su energía a través del tiempo. Dentro de las aplicaciones en la vida real, este sistema se emplea en los sismógrafos, donde en los terremotos la masa que está en el sismógrafo se desplaza generando oscilaciones, y esta información se ve captada a través de la frecuencia y los periodos de oscilación que estas ejercen, proporcionando información importante en este sistema, y podemos conocer la intensidad y la duración del terremoto. Otro ejemplo podemos ver ubicado en la biología, donde se estudia el movimiento de las extremidades de los animales. Un ejemplo puede ser el vuelo de las aves, que extienden sus alas permitiendo que sean completamente erguidas por medio de los tensores de los músculos. Estos van a funcionar como resortes y pues la masa que va a estar extendida que son las alas. Otra aplicación en la vida real la podemos ver en la medicina, que estudia el movimiento de los tejidos biológicos.
es el momento en que una persona respira. Cuando la persona respira, los pulmones se expanden y se contraen, generando que los tejidos externos funcionen como el resorte y la capacidad pulmonar como la masa. Este movimiento representa la oscilación y la información de la fuerza de estiramiento que puede generar ese sistema masa-resorte en la biología y en la ciencia. A continuación voy a abordar el contexto de la temática de segundo orden aplicado a masa-resorte. Bueno, para empezar, tenemos que aclarar que es un concepto fundamental para la física y la ingeniería, particularmente en la mecánica clásica y en la teoría del control. En esta temática se involucra lo que viene siendo una masa y un resorte, en la cual se trata de estudiar una fuerza externa que se le puede aplicar. Dentro de este sistema se describen ecuaciones modelo de segundo orden como oscilaciones, que son movimientos repetitivos que ocurren alrededor de una zona de equilibrio, o vibraciones, que son movimientos o fluctuaciones repetitivas que ocurren alrededor de un objeto o sistema. El sistema masa-resorte tiene dos componentes. Uno, la masa, que se representa por la letra M, y es la cantidad de materia de un objeto que se mueve. Y dos, que viene siendo el resorte, que se representa por la letra K, que viene siendo una constante de resorte, la cual la que mide la rigidez de cada objeto. Dentro de este sistema cuenta una característica que es su ecuación de movimiento, que se representa como una dedo de segundo orden, donde se relaciona la fuerza de extensión de la masa y la aceleración. Esta ecuación se suele llamar como oscilador armónico. A continuación voy a dar un breve ejemplo de lo que es esta ecuación. Ustedes pueden ver, aquí tenemos un resorte y vamos a representar este uso como la masa. Al momento de unirlo, se aplica esto, donde podemos observar que se aplica, o sea, lo que acabo de mencionar, que viene siendo la aceleración de la masa. Iniciando con nuestro ejemplo operativo, inicialmente escribimos nuestra fórmula, que es la función de posición, que es la que podemos ver en la parte inicial, ¿sí? Y los datos que nos dan es que tenemos una masa de 2 kilogramos, una constante de elasticidad de 50 newtons sobre masa, tenemos una posición inicial de -1, de -1 metro. Esto es, este signo negativo es porque se encuentra al lado izquierdo de la posición de equilibrio, entonces por eso contamos con una posición de -1, y tenemos una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, ¿sí? Vamos a hallar nuestro omega, ¿sí? La constante omega la podemos hallar con la raíz cuadrada de la constante K sobre metro, ¿sí? Reemplazando esos valores conseguimos que omega era un valor de 5, el cual vamos a reemplazar en nuestra fórmula de función de posición, que vendría siendo menos coseno, porque pues inicialmente tendríamos que la posición al estar a la izquierda del punto de equilibrio iniciaría con un menos, entonces tenemos un menos coseno. Reemplazando nuestra constante omega, tenemos 5 por el tiempo más, y reemplazando en nuestra función la velocidad inicial con el omega, nos da 2 sobre 5 seno, y acá reemplazamos nuevamente nuestro omega. Listo, entonces aquí ya tenemos planteada nuestra ecuación de posición o función de posición. Punto número B, nos pide hallar la posición y la velocidad transcurridos 5 segundos. Listo, entonces iniciamos con nuestra función de posición, donde vamos a reemplazar el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que x va a ser igual a coseno. En este punto reemplazamos el tiempo y nos queda la función de la siguiente manera, ¿sí? Operando esos valores, vamos a decir que nuestro resultado va a ser igual al transcurrir 5 segundos de menos 1.04 metros. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que nuestro objeto en ese momento se encuentra a la izquierda del punto de equilibrio. Y bueno, para continuar, para hallar nuestra velocidad, tenemos inicialmente nuevamente nuestra función de posición, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para poder hallar nuestra velocidad, pues la fórmula nos dice que la velocidad es la derivada de la posición. Entonces nuestra función de posición la vamos a derivar, donde vamos a tener la siguiente expresión, ¿sí? Y que nos va a dar como resultado, al pasar 5 segundos, que va a ser de 1.32 metros sobre segundo. Punto C, donde nos pide hallar el periodo, la frecuencia y la amplitud del movimiento resultante de nuestro objeto. Listo, para eso tenemos que recordar nuestros valores iniciales, que es que la masa es de 2, la constante de elasticidad es de 50, la posición inicial es de -1
porque se encuentra a la izquierda de nuestra posición de equilibrio. Tenemos la velocidad que es de 2 y nuestro omega que es de 5. Listo, entonces iniciando por el periodo, tenemos que la fórmula del periodo es de 2pi sobre omega, ¿sí? Reemplazando ese valor, tenemos el siguiente, donde el resultado nos va a dar 1.26 segundos. Listo. ¿Qué nos dice el periodo? El periodo es el número de oscilaciones, el tiempo que tarda en dar pues, la oscilación completa, ¿sí? Entonces ahorita vamos a continuar con la frecuencia, ¿sí? La fórmula de nuestra frecuencia va a ser lo contrario o lo inverso del periodo, que va a ser omega sobre 2pi, ¿sí? Reemplazamos ese valor y nos dice que la frecuencia es de 0.8 Hz, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir la frecuencia? La frecuencia nos dice que es el número de oscilaciones en un segundo. Listo, entonces ahorita vamos a pasar a la amplitud. La amplitud que la fórmula que nos dice es que es la raíz cuadrada, ¿sí? De 2 veces la posición inicial más la velocidad inicial sobre nuestro omega elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar esos valores y el resultado que nos va a dar es de 1.08 metros. ¿Qué nos quiere decir esto? Eso nos quiere decir, la amplitud nos dice que es la máxima distancia hacia la derecha donde va a llegar el objeto. A continuación voy a dar una breve explicación de cómo resolví este ejercicio. Bueno, para empezar tenemos una masa que es igual a un slope. Si colocamos esta masa sobre un resorte, lo va a alargar 2 pies. Bueno, primero se calcula lo que viene siendo el peso, que sería la masa por la gravedad, que sería 1 por 32, que es igual a 32 libras. Aplicando la ley de Hooke, tenemos en cuenta para encontrar lo que viene siendo la constante de resorte, quedaría que F serían las 32 libras, igual acá, y la S equivale a los 2 pies. Despejando nos daría que K sería igual a 16. Otro dato que tenemos en cuenta viene siendo la fuerza externa, que sería F de T es igual a 8 seno 4T. Si cogemos y dividimos esa fuerza externa por la masa, que sería la masa es igual a 1, tendríamos F mayúscula de T es igual a 8 seno 4T. También tenemos en cuenta lo que viene siendo la parte de la constante de amortiguación, que es beta, que es igual a 8 veces la velocidad instantánea. Como condiciones iniciales se asume pues que por parte del punto de equilibrio y parte de reposo serían igual a 0. Por lo tanto sería x por 0 es igual a 0 y x' por 0 es igual a 0. Por lo tanto la ecuación nos quedaría x2' más 8 sobre 1, x' más 16 sobre 1, x igual a 8 seno 4t sobre 1. Y eso sería igual a x2' más 8x' más 16x igual a 8 seno de 4t. Bueno, a continuación voy a dar un paso a paso que utilicé para resolver este ejercicio. Bueno, como primer paso sería encontrar la solución transitoria y para ello lo resolví utilizando la ecuación homogénea asociada, que en este caso sería x2' más 8x' más 16x es igual a 0. Después la asocié con una ecuación auxiliar que sería m a la 2 más 8m más 16 es igual a 0. Después factoricé. ¿Cómo factoricé? Pues puse que sería m más 4 por m más 4 es igual a 0, donde m tendría el valor de menos 4 múltiplo y su múltiplo sería 2. Por lo tanto la solución característica sería C1 por Euler a la menos 4t más C2 por t por Euler por t por Euler a la menos 4t. Bueno, listo. Después pasé a encontrar la solución particular, teniendo en cuenta que tenemos f mayúscula t es igual a 8 seno 4t. En este paso pues simplemente apliqué lo que viene siendo el método de superposición, que quedaría como xp, que sería solución particular, sería igual a coseno de 4t más b seno de 4t. Listo. Después pasé a lo que viene siendo a realizar la evaluación, ya que tendríamos, digamos, x' y x2'. Y pues la asociando pues la solución particular, tendríamos que xp sería igual a coseno de 4t más b seno de 4t. Después tendríamos xp', que sería menos 4a seno de 4t más 4b seno de 4t. Y x2', que sería
menos 16a coseno de 4t menos 16b seno de 4t. Aquí simplemente, pues, como teníamos la ecuación, esta ecuación simplemente al lado puse, digamos, los valores donde están asociados tanto la x' y la x2'. Para la x2' simplemente puse más, para la x' puse más 8 y para la x simplemente puse 16. Con los valores obtenidos en las ecuaciones anteriores, pasé a determinar lo que viene siendo los valores de A y B. En este caso pensé tomar como, por ejemplo, digamos, los valores donde aparezca coseno de 4t, que sería en este caso 16a coseno de 4t, lo puse aquí como 16a, después pasé al segundo que sería 8, 4b coseno de 4t, por lo tanto sería 4 por 8, 32, por lo tanto sería 32b menos, en este caso sería que la única parte donde está el coseno de 4t sería menos 16, que por lo tanto puse 16a, y eso lo igualé a 0. Después simplemente cancelé los 16 y eso quedaría igual a 32b igual a 0, por lo tanto b sería igual a 0. Después pasé con el mismo método, pero esta vez aplicando lo que viene siendo seno de 4t. En este caso, pues tendríamos que en la primera ecuación tendríamos que 16b, 4 seno, por eso puse 16b, menos 32a, seno de 4, por eso puse 32a, y menos 16b, que también es aplicado en la segunda derivada, entonces sería 16b igual a 8. ¿Por qué igual a 8? Porque tenemos en cuenta lo siguiente. Esperen que yo muestro, aquí la tengo. Tenemos en cuenta también este seno, este valor, este es 8 seno de 4, listo. Aquí simplemente despejé, que sería igual, cancelé los 16 y me quedaría menos 32a igual a 8, donde a sería igual a 8 sobre menos 32, y simplemente simplifiqué igual a 8 sobre menos 32, y simplemente simplifiqué y me quedaría que a es igual a menos un cuarto. Bueno, para la expresión x sub t nos dio igual a c1 igual a Euler a la menos 4t más c2 por t por Euler a la menos 4t menos un cuarto seno 4t. Bueno, pasé primero a lo que viene siendo hallar los valores de C1 y C2, aplicando las condiciones iniciales. Para la primera condición inicial tenemos que x sub 0 es igual a 0. Simplemente cogí y reemplacé los valores de t, que en este caso serían 0, dentro de la ecuación, que sería, en este caso esto te vuelve 1, en este caso esto se vuelve 0, y en este caso esto se vuelve 0. Por lo tanto, C1 es igual a 0. En la segunda condición, pues como nos habla de x', simplemente cogí y derivé, y después apliqué lo que viene siendo la condición, que en este caso sería... la ecuación nos queda menos 4c1 Euler a la menos 4t más c2 por Euler a la menos 4t menos 4t Euler a la menos 4t menos coseno de 4. Por lo tanto, simplemente donde este t lo reemplacé por 0 y esto nos quedaría. Esto se hace 0, esto se hace 1, esto se hace 0 y esto se hace 1. Esto sería igual a 0 igual a C2 menos C1. Por lo tanto, C2 equivale a 1. Y simplemente teniendo en cuenta todo esto, pues hallé los valores o hallé la función de movimiento que nos queda como x sub t, que quedaría igual a t Euler a la menos 4t menos un cuarto seno de 4. Y eso sería todo. Como el ejercicio simplemente nos pide encontrar lo que viene siendo la ecuación de movimiento, entonces la ecuación de movimiento sería esta. Ejercicio propuesto en un contexto real. Listo, entonces nuestro punto A nos pide hallar la frecuencia angular del movimiento del sismógrafo, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues nuestro sismógrafo está compuesto primero por una masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Y pues tiene una constante de elasticidad de 500 newtons sobre masa, ¿sí? Y pues ese sismógrafo también cuenta pues con una amplitud, ¿sí?, de 0.1 metro. Entonces, como ya conocíamos nuestra fórmula para hallar nuestra omega, decimos que es la raíz cuadrada de la constante K sobre M, ¿sí? Reemplazando esos valores, nos da como resultado 15.81. Nos piden hallar la ecuación del movimiento del sismógrafo, ¿sí? Entonces, planteando la ecuación del movimiento del sismógrafo, tenemos que Y va a ser igual a la amplitud por el coseno de omega por T.
Entonces vamos a reemplazar los valores que ya conocíamos. Inicialmente ya conocíamos nuestra amplitud, que era de 0.1 metros, ¿verdad? Y anteriormente pudimos hallar nuestra constante omega, que fue de 15.81. Entonces, esta es nuestra función del movimiento del sismógrafo, ¿sí? Ahorita, ¿qué quiero hacer? Quiero conocer el desplazamiento que tuvo, ¿sí?, al transcurrir 5 segundos. Entonces, solamente tomando la anterior función, vamos a reemplazar el tiempo, ¿verdad? Que nos dará como resultado 0.019 metros, que pasaremos luego a centímetros, que me quedarían como 1.9 centímetros. Listo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso quiere decir que mi sismógrafo se desplazó hacia la derecha de la posición de equilibrio en 1.9 centímetros. Está bien, ya voy. Sí. Venga. Seguro que ya lo habías hecho antes. Como 1.000.000 de veces. Venga, más. Perfecto. ¡Fuego! ¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar! Teniendo en cuenta que estamos diseñando una atracción extrema para un parque temático, vamos a proceder a modelar con la ecuación diferencial de movimiento. Para eso vamos a establecer una ecuación diferencial del sistema masa-resorte, donde podemos usar la ley de Hooke, que es igual a fuerza menos la constante K por X. Y también la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces poniéndola en contexto con lo que vamos a aplicar, tenemos que la ley de Hooke, que hace referencia a la elasticidad, la vamos a aplicar en esta parte, y la segunda ley de Newton la vamos a aplicar aquí como fuerza gravitatoria. También tenemos en cuenta pues nuestras constantes, las variables, que son masa, que pues en promedio un cliente de nuestra atracción pesa 70 kilogramos, y pues la gravedad, que la tomamos como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando nuestro cliente se desplace hacia arriba, la fuerza neta va a ser la resta entre la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria. Usando también la segunda ley de Newton, vamos a tener que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, donde la aceleración, pues al reemplazarla, vamos a tener que va a ser igual a estas dos fuerzas. Luego vamos a proceder a sustituir la aceleración, que tenemos en cuenta que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que esta derivada va a estar siempre con respecto al tiempo. Y así vamos a dar respuesta a nuestra primera pregunta, que es la ecuación diferencial de segundo orden, donde pues vamos a verla expresada de esta manera, y donde se va a reemplazar la aceleración con respecto al tiempo. Nuestro segundo punto nos habla de la amplitud máxima de la oscilación. Con esta vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, que nos dice cuál es la amplitud máxima de la oscilación vertical cuando nuestro cliente está en el punto más alto de su trayectoria y tiene una altura de 1,50 metros por encima del suelo. Bueno, entonces tenemos ya establecido nuestra ecuación diferencial de segundo orden, que pues la obtuvimos pues así. Vamos a tener en cuenta también nuestras constantes, la masa de nuestro cliente, que por lo regular es 70 kilogramos, la constante de elasticidad, que es 3.000 newtons sobre metros, y la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para esto tenemos que pues resolver esta ecuación pues estableciéndola y utilizando pues obviamente la ley de Hooke y la segunda ley de Newton. La solución general está planteada de la siguiente forma. Tenemos que la posición con respecto al tiempo es igual a la amplitud por coseno de la velocidad angular por t, más la amplitud por el seno de la velocidad angular por t. La velocidad angular la hallamos pues con la siguiente fórmula, que nos dice que es igual a la raíz cuadrada de la constante k sobre la masa.
tenemos que pues esta va a ser la frecuencia angular natural del sistema. Teniendo en cuenta que la solución general de esta ecuación es de esta forma, vamos a considerar hallar pues los valores de A y B utilizando las condiciones iniciales. Tenemos estas condiciones iniciales, tenemos que la posición en el tiempo cero, tenemos la posición en el tiempo cero que es igual a la altura de nuestro cliente, y tenemos la primera derivada de x, que es hace referencia a la velocidad, y la velocidad en un tiempo cero es igual a 0. Para eso tenemos también una ecuación donde podemos sustituir estos valores, que pues es esta con respecto a esta. Entonces de las dos maneras pues reemplazamos los valores, y eso nos va a ayudar a saber pues cuál es la de nuestra segunda ecuación. Sabemos que B es igual a 0 o la velocidad angular es igual a 0. Como la velocidad angular no puede ser 0, ya que implicaría que no hay oscilación, entonces por eso elegimos B, que es igual a 0. Entonces para la solución, para la posición con respecto al tiempo, esta se convierte en esta ecuación que va a ser nuestra ecuación de movimiento, que es la posición con respecto al tiempo, que es igual a coseno de la velocidad angular por t. Tenemos la ecuación de movimiento. Ahora vamos a usar la condición inicial que teníamos, que es la altura de nuestro cliente, que es de 1.50 metros. Esta la vamos a tomar pues como el movimiento que va a hacer nuestro cliente en el slip hop humano. Entonces vamos a reemplazar los valores en la ecuación, donde A va a ser la altura. Bueno, con esto tenemos respuesta a nuestra pregunta